Vamos a hacer un ejemplo del teorema, de cada uno de los teoremas. Dada la función. Ejemplos. Dada la función f de x, x cuadrado menos 3x más 5, si x es menor que 2, y x más 1, si x es mayor o igual que 2. Dada esta función, comprobar que se verifican en las hipótesis del teorema de error. Y si es cierto, si se verifican, y si se cumplen, calcular el punto donde se cumple. No, calcular el punto donde le verifica, donde se verifica. Bueno, más o menos casi siempre dicen lo mismo. Vale. Rol. Perdón, que no he dicho. En el intervalo. No he dicho el intervalo. 0, 4. Vale. Lo primero, Rol me dice que sea continua. Tiene que ser continua en el intervalo cerrado 0, 4. Tres hipótesis. La primera, continua. Para ser continua, ser una función a trozos, haría mi problema el punto frontera. Por debajo de 2, la función es continua. Por encima de 2, la función es continua. Hay dos polinomios. Mi problema es el 2. Vamos a estudiar la continuidad en x igual a 2. Porque en los demás puntos no hay problema. Haría f de 2. F de 2 lo hago en el igual, que es en la que tengo a su izquierda. Sería 2 más 1, 3. Hacemos los límites laterales. Límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. Y cojo la función a su izquierda. Sustituyo. Me da 3. Límite cuando x tiende a 2 por la derecha. Cojo la función de la derecha, que es x más 1. 2 más 1, 3. Los límites laterales son iguales y valen 3. Con lo cual f de 2 es igual al límite cuando x tiende a 2 de f de x, con lo cual sí es continua en x igual a 2 y por lo tanto es continua en el intervalo cerrado 0, 4. Primera hipótesis que sí que se verifica. Segunda hipótesis. Segunda hipótesis es que la función sea derivable. Tengo que estudiar si es derivable en el intervalo abierto 0, 4. Para estudiar la derivabilidad, mi problema sigue siendo el 2, porque además función, para menores que 2 es derivable porque es un polinomio, para mayores que 2 la función sigue siendo derivable porque es otro polinomio, así que el punto frontera es nuestra incógnita, nuestra duda. Hacemos la derivada de la izquierda y de la derecha. Me quedaría 2x menos 3 para x menor que 2 y me quedaría 1 si x es
mayor que 2. Hacemos las derivadas laterales. F' de 2 por la izquierda, que lo hago en el menor. 2 por 2 menos 3, me queda 1. Ahora haría F' de 2 por la derecha, que lo haría en la otra, 1. Las derivadas laterales son iguales, por la izquierda y por la derecha, con lo cual la función es derivable en x igual a 2 y por lo tanto es derivable, porque nuestra única duda era qué pasaba en el 2, es derivable en el intervalo abierto 0,4. En más sitios, pero bueno, en ese intervalo que es el que nos interesa. Y nos queda una tercera condición, ver si f de 0 es igual a f de 4. Tenemos la función a trozos. F de 0, el 0 es un número más pequeño que 2, con lo cual tendría que sustituir aquí. Yo tengo que ver si es en esta o en las dos. En este caso f de 0 menor que 2, con lo cual tendría 0 al cuadrado menos 3 por 0 más 5. F de 4. El 4 es un número mayor que 2. Si es mayor que 2, sustituyo en x más 1. 4 más 1. Y me queda 5 igual a 5. Con lo cual, si verifica la tercera condición. Si se cumplen las condiciones del teorema de error, que se cumplen, existe un C perteneciente al abierto 0,4, tal que f' de C es igual a 0. Y ahora lo que me dice el problema es que calcule ese C. Para calcular este C, cojo la derivada y la igualamos a 0, dice. Bueno, pues la igualamos a 0. Tenemos que igualar a 0 cada trocito. El de arriba, despejamos la x, que me queda 3 medios. Y el de abajo, que no tiene solución. Podríamos tener solución en las dos o en una mínimo. Podría tener dos soluciones en una o una en cada una. Y ahora tenemos que preguntarnos, que nos ha salido el 3 medios, ¿este es menor que 2? ¿Pertenece a este? ¿Es menor que 2? Sí, con lo cual de momento vamos bien. Y la siguiente pregunta es, ¿pertenece al intervalo 0,4? Sí. Luego el punto donde se verifica el teorema, el punto es x igual a 3 medios. Si hubiera más de un valor, hay veces que ocurre que verifica que sí que está en este intervalo, pero no pertenece al que nos han mandado a hacer, o al revés, que en este está, pero en ese no. Imaginaos que nos hubiera dado menos 1, pues entonces ya no me vale, no pertenece a ese intervalo. 1 mínimo sí, si no, algo falla del teorema, o no era continuo, no era derivable, o f de a no era igual a f de b. Si se verifica el teorema, al menos 1 tiene que salirnos. Eso sí, puede salir más de 1, pero al menos 1 sí. Vamos a hacer un ejemplo del teorema de Lagrange. Este es más sencillito. Dada la función f de x igual x cuadrado más 2x si x es menor o igual que 0. Y 2x menos x cuadrado si x es mayor que 0. Comprobar si se verifica el teorema de Lagrange.
en el intervalo menos 3, 2. En caso que se verifique, si se verifica, hallar el punto que le cumpla. Vale. Parecido al de rol, pero con una condición menos. Este teorema tenemos que ver si la función es continua en el intervalo y derivable en el intervalo. Esta función, una función a trozos, a la izquierda en el intervalo que me dan es menos 3, 2, con lo cual tengo mi problema del 0. Los otros puntos a la izquierda de 0 es un polinomio, es continuo y derivable, y a la derecha del 0 también es otro polinomio, con lo cual también es continuo y también es derivable. Tenemos que estudiar la continuidad en x igual a 0. Es nuestro problema. Y hacemos igual que antes. F de 0. F de 0, que estaría en el igual le tengo en x cuadrado más 2x. Entonces sería 0 cuadrado más 2 por 0, 0. Hacemos los límites laterales. Límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, que cojo la función que hay a su izquierda, x cuadrado más 2x, queda 0 también. Y límite cuando x tiende a 0 por la derecha, que cojo la función que tengo a la derecha del 0, que es 2x menos x cuadrado, que también me da 0. Los límites, el valor que dé eso da igual, el caso es que sean iguales. Los límites laterales son iguales, existe el límite. Ese es el límite de la función, que es 0. Y ahora ya compruebo que f de 0 es igual que el límite cuando x tiende a 0 de f de x, que son 0 los dos. El límite es 0, el valor de la función 0, con lo cual la función es continua en x igual a 0, luego es continua en el intervalo cerrado menos 3, 2. En los demás puntos no había problema, el 0 está en medio, sí que había problema, y es continua. Ahora vamos a estudiar la derivabilidad. Para estudiar la derivabilidad, pues hacemos la derivada de la función f' de x y hacemos la derivada de los cachitos. 2x más 2, si x es menor que 0, ya os he dicho que no se pone el igual, y 2x menos 2x, perdón, 2 menos 2x, si x es mayor que 0. ¿El problema de la derivabilidad? Pues en el 0 también. A su izquierda es un polinomio, su derivada otro polinomio, no hay problema, mi problema está en el 0. Para hacer la derivabilidad del 0 hacemos la derivada por la izquierda, que a la izquierda del 0 tengo 2x más 2, con lo cual su derivada sería 2 por 0 más 2, que me da 2, y f' de 0 por la derecha, que sería 2 menos 2x, 2 menos 0, 2, las derivadas laterales son iguales, con lo cual la función es derivable en x igual a 0, con lo cual es derivable, donde a mí me interesa, me ha dicho el problema, en intervalo abierto, menos 3, 2. La función es continua y es derivable, con lo cual cumple las condiciones del teorema de Lagrange.
existe C perteneciente a menos 3, 2, tal que f' de C es f de 2 menos f de menos 3 partido 2 menos 3. F de 2 lo hacemos en la función y el f de 2 le tendría que hacer en esta parte. Me quedaría 2 por 2 menos 2 al cuadrado, va a quedar 0, menos f de menos 3 es menor que 0, lo hago en la otra parte, menos 3 al cuadrado, más 2 por menos 3, dividido 5. F' de C sería 0, 9 menos 6, 3, partido 5, menos 3 quintos. Ahora, para sacar C en la derivada, aquí y aquí, igualamos a menos 3 quintos. Tendría 2x más 2 igual a menos 3 quintos. 2x igual menos 3 quintos menos 2. Menos 13 quintos, perdón. Y x sería igual a menos 13 décimos. Menos 1 y algo. Con lo cual es un valor que sí que me sirve. Este valor es menor que 0 y está en el intervalo menos 3, 2. Con lo cual esta sería una solución. La segunda solución sería que en la derivada 2 menos 2x igual a menos 3 quintos. Me quedaría menos 2x igual menos 3 quintos menos 2. Me quedaría, es igual que el anterior, pero si os dais cuenta ha cambiado de signo. Sería 13 décimos. 13 décimos sí que es mayor que 0 y sí que estaría en el intervalo menos 3, 2. Con lo cual, en este caso, tendríamos dos posibles soluciones.